Adiós a las mascarillas en la calle. Aunque acaba de convalidarse el decreto que aprueba la medida, el Gobierno reconoce que a partir del martes ya no será necesaria, siempre que haya distancia suficiente entre personas. La mascarilla en el exterior dejará de usarse obligatoriamente, pero no es la única medida que decae. El Gobierno de Canarias ha decidido que deje de ser obligatorio que determinados establecimientos exijan el certificado COVID a los clientes que acceden a su interior. Pero la noticia del día, ¿qué tal? Buenas tardes. El comentario de Café Hoy ha sido sin duda la esperpéntica situación que se vivió ayer en el Congreso de los Diputados, donde la modificación de la reforma laboral salió adelante por un solo voto. De repente nada cuadraba, porque quien iba a votar a favor lo hizo en contra y uno de los que votaba en contra lo hizo a favor. Como en las mejores películas, intriga, tensión y un giro inesperado. No queda derogado el Real Decreto Ley. En teoría, el Gobierno tenía los apoyos justos para sacar adelante la norma, que se fueron diluyendo a lo largo del debate, hasta que al final todo dependía de dos diputados de UPN que se saltaron la disciplina del partido y votaron en contra, pero, oh sorpresa, un voto telemático del PP emitido por error daba la mayoría al sí, la polémica estaba servida y la reforma laboral aprobada. Los servicios de la Cámara me informan que queda convalidado el Real Decreto Ley. Bueno, todo esto justo el día que conocíamos la desaparición de otras 16 personas en el mar. Inmigrantes que trataban de llegar a las islas y que se dejan la vida en el intento. Ni siquiera se sabe cuántas personas mueren cada año al intentarlo, pero no serán los últimos de seguir así el ritmo de llegadas de estas embarcaciones. Solo en esta madrugada han llegado a las islas 187 personas más. Y la inestabilidad en el África más cercana no ayuda a frenar este flujo. El golpe de Estado en Guinea-Bissau se une al de Burkina Faso y a la ola de violencia registrada en Malí y todo el Sahel. Muchas de estas personas huyen de allí. Y habrá también que hablar de una lotería que nadie quiere que le toque, pero es para la que, por desgracia, todos tenemos muchas más papeletas de las que nos gustaría. De esta manera, con este siniestro rasca, el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas ha puesto en marcha esta campaña para recordar el Día Mundial contra el Cáncer, que es hoy. En España, los más diagnosticados son los de colon, mama y pulmón, y es probable que después de estos años de pandemia aumente el número de casos. Pero vamos a comenzar con lo vivido ayer en el Congreso de los Diputados, que va a tardar en olvidarse, ¿eh? Un auténtico sainete en el que no se supo el desenlace hasta el último minuto y que podría titularse el disputado voto del señor Casero. Lo de menos casi fue la aprobación de los cambios a la reforma laboral. La noticia fue cómo, con la decisión inesperada de dos diputados de UPN contrarrestada por el error de un parlamentario popular que votó al revés que su partido. Como dirían en el fútbol, un pleno de esos que generan afición. Comienza la votación. Con los números muy ajustados, sus señorías advierten del sentido del voto. Hay nervios y mucha tensión. Tras unos segundos, la presidenta anuncia el resultado. Sí, 166, más 9 votos emitidos telemáticamente. No, 169, más 5 votos emitidos telemáticamente. Ninguna abstención, por lo tanto... Las matemáticas son claras, pero... No queda derogado el Real Decreto Ley. Es la reacción del presidente y las ministras. No se creen lo que está pasando. Unos segundos de aplausos, más confusión y Sánchez pide calma. Alegría efímera porque Batet rectifica. Los servicios de la Cámara me informan que queda convalidado el Real Decreto Ley. Ahora sí, las cuentas, aunque justas, han salido. Manos unidas del bloque de la reforma, Nadia Calviño, que se lleva las manos a la cabeza, y gestos que ejemplifican la tensión. Emociones a flor de piel. El portavoz Héctor Gómez pide explicaciones a la oposición. Es el punto de partido que les ha dado la victoria. Ovación que ha superado los 2 minutos y ahora es el Partido Popular el que reclama fallos en la votación. Un diputado de su partido emitió un voto por error y en lugar de votar no, lo hizo a favor de la reforma. Gamarra pide la palabra.
Con carácter previo a la votación se ha puesto de manifiesto a la mesa un error informático. Sí, señora Gamarra, ¿en función de qué artículo me está usted pidiendo la palabra? Artículo 72. Y es una cuestión técnica de la mesa, de decisión de la mesa y no de tratamiento de pleno, no le voy a dar la palabra. Con este no y con el enfado del principal partido de la oposición, que tampoco asumió su propio error, se dio por concluida una de las sesiones más tensas que se recuerdan. Día complicado también para la presidenta del Congreso. Finalmente se da luz verde a uno de los asuntos estrella de este gobierno. Pero estando claro que uno de los que votó lo hizo teóricamente por error, nos preguntamos si se podría repetir la votación. Gerardo Pérez es catedrático de Derecho Constitucional. ¿Qué tal, Gerardo? Buenas tardes. Gerardo, hemos pillado a Gerardo trabajando, concentrado. Vamos a ver. No nos está escuchando. Bueno, pues estamos intentando hablar con él precisamente de un asunto que es el que trae a todo el mundo de cabeza y lo que probablemente su charla de café esta mañana haya estado comentando usted. Si alguien comete un error en una de estas votaciones, ¿se debe repetir la votación? ¿Qué ocurre a partir de ahora? ¿Entra directamente, automáticamente la norma en funcionamiento? Aquí precisamente veíamos ese momento ayer en el que se producía esta votación. Claro, como se produjo esta fuga de votos, era natural en un principio que pudiese haber un error en la suma, porque había 3 votos con los que no se contaba, los de UPN en principio eran a favor y después pasaron a ser en contra, y ese voto del diputado del Partido Popular que debía ser a favor y después lo hizo en contra. Bueno, las matemáticas aquí hicieron un lío. Vean estos momentos también de incertidumbre. Hasta este punto pensaba el Gobierno, ahí los 3 principales impulsores de esta reforma, de la reforma laboral, pues desconcertados. Alegría en un primer momento también en los bancos de los diputados en contra de esa reforma, mientras que la incertidumbre reinaba, como decimos, en el resto. Era una cuestión difícil y que en este momento pues se producía. Bueno, vamos a ver si podemos conectar precisamente con Gerardo para hablar de este asunto. Pero miren, otra cuestión que también nos ha llamado la atención. Una de las personas que ayer estaba en el Congreso era Nadia Calviño, vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos, que ha llamado la atención por unas declaraciones en las que dice que no va a participar en más debates ni fotos en los que sea la única mujer. No voy a volver a hacerme una foto en la que sea la única mujer. Es que no voy a volver a hacerlo. No voy a volver a participar en un debate en el que sea la única mujer. Me alegro de que el panel que habéis organizado sea paritario. Estaba pendiente de escuchar los nombres, porque tenemos que tomarnos este tema muy en serio. Son muchos los eventos en los que soy la única mujer porque soy la ministra. Y no podemos seguir considerando normal que no esté presente el 50% de nuestra población. ¿A qué se refiere Calviño? Pues a fotos como estas. Parece que es habitual verla ella sola, entre hombres, ya sea en debates o en distintos foros internacionales. En el Eurogrupo, que reúne a los ministros de Finanzas de la zona euro, solo 6 son mujeres. Hay otros ejemplos parecidos. Miren ahí a Christine Lagarde, la directora del Banco Central Europeo, que en sus apariciones públicas está mayoritariamente rodeada de hombres. Bueno, abordamos las novedades referidas al COVID, que son varias. Lo ha anunciado esta misma mañana la ministra de Sanidad. La mascarilla dejará de ser obligatoria la próxima semana, Miguel. Sí, primero se discutirá entre comunidades autónomas y el Ministerio de Sanidad el próximo lunes. Después se acudirá al Consejo de Ministros para ser publicado en el Boletín Oficial del Estado el miércoles. Finalmente, el próximo jueves 10 de febrero dejará de ser obligatoria la mascarilla en la calle en nuestro país, según la ministra de Sanidad, Carolina Darias, porque han mejorado los indicadores epidemiológicos. De esa forma, España se suma a muchos países del continente europeo, como Italia, que también ha anunciado que será a partir del 10 de febrero, o Francia, que lo ha hecho esa misma semana, el 2 de febrero, o Reino Unido, el aventajado, el 26 de enero. Alemania, aunque nunca ha tenido la obligatoriedad de la mascarilla en la calle, entrará en la nueva normalidad en marzo. Otros países como Austria, Dinamarca o Noruega ya están en la normalidad y han eliminado todas las restricciones. La ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha asegurado que esto se debe a que han mejorado los indicadores. Llevamos ya 3 semanas en las que todos los indicadores
que nos dicen cuál es la evolución de la pandemia, están descendiendo. Piensen que en incidencia acumulada llevamos más de en torno a un 30% de descenso, pero también otros indicadores muy sensibles como es la ocupación hospitalaria y también las UCI. Y precisamente la mejora de los indicadores epidemiológicos provoca que muchas comunidades, entre ellas Canarias, comiencen a relajar medidas. El portavoz del Ejecutivo canario anunciaba ayer que desde hoy no se va a pedir el pasaporte COVID. Sí, el portavoz del Gobierno de Canarias asegura que desde hoy no será necesario presentar el pasaporte COVID para acceder a la restauración y también locales de ocio. Según el Gobierno de Canarias, porque también han mejorado los indicadores epidemiológicos en las islas, pero también pide a la restauración que siga fomentando esa petición del pasaporte COVID para flexibilizar los aforos. Canarias se suma también a otras comunidades como Euskadi, Aragón y Navarra que ya han eliminado la petición del pasaporte COVID para acceder a la restauración. Además, también fuera de nuestras fronteras, otros países como República Checa han eliminado esta petición de presentar el pasaporte COVID para acceder a la restauración. Es una cadena de medidas que comienza a flexibilizarse en Europa, ahora que mejoran, según muchos países, los indicadores epidemiológicos y también comienzan a bajar los contagios. Alemania sigue imparable y marca récord de contagios día tras día, más de 248.000 en la última jornada. Ante todo ello, el gobierno espera relajar las medidas en marzo, pero advierte que dependerá de los indicadores epidemiológicos. Con 33.000 pacientes COVID y 3.600 en las unidades de críticos, Francia comenzó su desescalada esta semana. Pone fin a la mascarilla en la calle, elimina el límite de aforo y podrán reabrir los locales de ocio como las discotecas. 12 millones de contagios reportó Europa la semana pasada. Es la cifra más alta desde el inicio de la pandemia. Al contrario, las muertes se han estabilizado y la presión asistencial no ha crecido. Todo ello, según la Organización Mundial de la Salud, por el gran porcentaje de la población inmunizada, ya sea por la vacuna o por contagio. Not to say that it is now all over, but to highlight that in the European region there is a singular opportunity to take control of the transmission. El director de la OMS en Europa también asegura que el fin del invierno y la menor gravedad de Omicron serán favorables para controlar la pandemia en el continente. Marruecos, por su parte, tras cerrar sus fronteras en diciembre tras la aparición de la nueva variante, anuncia que abrirá sus puertos y aeropuertos el 8 de febrero. Además, exigirá la tercera dosis para salir del país. Al otro lado del Atlántico, Brasil alerta que 3 de cada 4 camas hospitalarias y el 80% de las unidades de críticos están ocupadas por pacientes COVID. A ello se suman más de 1.000 muertes, la cifra más alta de los últimos 5 meses. Bueno, y mientras en gran parte del mundo se sigue avanzando en la vacunación, en África no supera el 10% la población inmunizada. Ahora, Miguel, se podría dar un impulso en el continente. Cuéntanos por qué. Sí, porque una farmacéutica sudafricana ha anunciado que podría comenzar a desarrollar y fabricar una vacuna basada en la vacuna de Moderna en este mismo año y estaría ya lista a finales de 2022. Es una vacuna que se desarrollará en el propio continente y se espera comenzar a distribuir en los próximos meses. En octubre de 2021 ya Pfizer anunció que iba a construir a mediados de 2022 una fábrica de su propia vacuna para comenzar a distribuir su propia vacuna, la vacuna de Pfizer aprobada en muchos continentes en los próximos meses. La Organización Mundial de la Salud asegura que esto es una buena noticia para eliminar las desigualdades sociales y conseguir que lleguen muchas más vacunas de las que están llegando al continente negro desde hace unos meses. Bueno, y van a ver la imagen en directo que nos está llegando ahora mismo del Estadio Olímpico de Pekín, donde se preparan para la ceremonia inaugural de estos Juegos Olímpicos de Invierno que empiezan hoy. Ya ven que está todo absolutamente iluminado en esta jornada festiva en la que los controles son máximos porque en China han optado por la estrategia de COVID-0, tratando de evitar que se extienda ningún caso y cerrando absolutamente todas las ciudades donde se detecta alguno. Veremos si esta campaña invernal, si estas Olimpiadas no se ven afectadas por la estrategia o por la existencia de casos de COVID. Hoy es un día festivo en todo caso.
9 minutos para las 2 de la tarde. Nos vamos ahora hasta La Palma, donde ya se sabe que la semana que viene, el día 9, va a finalizar el apoyo que ha dado la Armada a los palmeros. Las lanchas que trasladan agricultores desde Tazacorte a Puerto Naos vuelven a sus bases. Se calcula que en este tiempo más de 3.000 personas han sido trasladadas desde este puerto, desde Tazacorte hasta Puerto Naos, para que puedan desarrollar sus labores en las fincas de la zona, a las que no podían acceder porque un muro de lava, ya lo saben ustedes, les separaba para poder llegar por carretera. Se va a dificultar algo el acceso a la zona de muchos trabajadores. La Palma sigue en todo caso trabajando para volver a la normalidad. Un ejemplo de ello es la industria floral. May Navarro, hay quienes están intentando aprovechar incluso el año nuevo chino. Cuéntanos. Así mismo es, Roberto, y todo ello gracias a esta flor. Hablamos de las bróteas, hablamos de que es una plantación típica del sureste africano, pero que dadas las condiciones que se dan en la isla de La Palma, lleva ya más de 20 años que estas preciosidades, esta flor puramente ornamental que se cultiva en diferentes zonas de la isla de La Palma y que durante el invierno es cortada y exportada. Los chinos son uno de los principales receptores de esta pieza tan bonita, Fran, en un año complicado, el que se está viviendo en la isla de La Palma. Sí, desafortunadamente es un año muy complicado para todos. Todos hemos sufrido los efectos del volcán. Nosotros no íbamos a ser menos, desafortunadamente, aunque no directamente cubiertos por lava, afortunadamente, pero bueno, sí, debido a la ceniza hemos perdido casi el 70% de la producción de este año. Es un dato importantísimo, porque este año las exportaciones tan solo las están realizando con los cultivos que están plantados en la vertiente este de la isla de La Palma. ¿Con qué problemáticas se han encontrado? Fundamentalmente con problemas de calidad en hoja. La ceniza lo que ha hecho es secar la hoja y eso al fin y al cabo es un defecto de calidad a la hora de enviar las flores. Esto nos ha llevado mucho más trabajo aquí en empaquetado para muchas veces limpiar hoja a hoja para intentar salvar el mayor número de flores posible e intentar pues abastecer al mayor número de clientes posible durante este año. Hablamos de esos clientes que son todos a nivel internacional. ¿Dónde podemos encontrar estas maravillas? ¿En qué mercados de flores? Hombre, ahora mismo a día de hoy fundamentalmente en Holanda, que es nuestro principal cliente a nivel mundial. Pero también este año, por ejemplo, en China, que también es un cliente que año tras año va incrementando las cantidades que van importando. Y desafortunadamente, si las cosas hubiesen sido normal, también este año la hubiésemos podido encontrar en Estados Unidos, en Japón, en Vietnam, alguna vez Taiwán, que son otros mercados donde también hemos enviado en años, vamos a considerar, normales. Pero bueno, este año nos hemos visto supeditados solamente a Holanda y a China por mantener nuestra clientela que va en aumento y es importante. En China, que además están celebrando ellos su fiesta de Feliz Año Nuevo, además con toda la flor palmera. Fran, a pesar de esta situación que se está viviendo en este 2022, la proyección de futuro, ¿cómo lo ven ustedes? Hombre, la proyección de futuro la vemos bien. Si el cultivo ahora, después de poda, reacciona de una manera correcta y normal, el futuro lo vemos bien, porque probablemente a partir del año que viene podamos volver a retomar las exportaciones a todos esos países que te estoy diciendo y con estas variedades que tenemos, que en muchos casos, hay muchas de las variedades que tenemos aquí son prácticamente en exclusividad, solo las tenemos nosotros en el hemisferio norte. Eso también es un punto importante para los clientes a la hora de demandar nuestros productos. Muchísimas gracias y muchísima suerte de cara al futuro. Fran, ya lo ven, estas preciosas variedades que se mantienen hasta 40 días con agua y una vez que van perdiendo ese brillo, cuando tienen el agua se le pueden retirar y se mantienen secas. Son muy bonitas, Roberto. A la vista está. Gracias, May. Bueno, vamos a retomar la información del Congreso. Decíamos que uno de los diputados que votó lo hizo teóricamente por error y la pregunta lógica era si se podía repetir la votación. Es lo que le vamos a preguntar a Gerardo Pérez, que es catedrático de Derecho Constitucional. Gerardo, ¿qué tal? ¿Me oyes ahora? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, bueno, perfectamente, gracias. Bueno, estupendo. Mira, ¿qué dice la ley? Gerardo, ¿que se puede repetir la votación o aquí, como en tantas cosas, Santa Rita, lo que se da no se quita? Bueno, es un supuesto de hecho que no está perfectamente regulado y en la que además existe poca jurisprudencia, no suele ser habitual lo que ha ocurrido en el día de ayer, pero sí es cierto que nuestro Tribunal Constitucional ha permitido que se repitan votaciones cuando claramente ha habido un error técnico o informático. Hay una sentencia del año 2006
que revocó una votación del año 2005 sobre unos presupuestos en el Parlamento Vasco porque un diputado no pudo votar al fallarle el mecanismo de votación. En esos casos, cuando es evidentemente técnico, sí se posibilita la repetición. Pero, sin embargo, no existe ninguna jurisprudencia cuando estamos hablando de un mero error humano. Claro, o sea que aquí habría que demostrar que efectivamente cuando votó sí salió no, porque en principio de lo que se habló fue de un error humano. Sí, aquí habría que llegar a qué pruebas se pueden aportar para determinar si fue un error humano o técnico. Claro. También es cierto que la normativa que desarrolla el voto telemático dice claramente que el diputado que ha votado telemáticamente no puede volver a repetir el voto de forma presencial, salvo que, y aquí sí hay una salvedad, salvo que expresamente haya un permiso expreso de la mesa del Congreso, que parece que no se ha producido. Otra cosa es que se queje el Partido Popular de por qué la mesa no permitió que presencialmente pudiera votar anulando el voto telemático. Claro, ahí pero habría que demostrar que efectivamente hubo un error técnico o informático y no meramente humano. En todo caso, me imagino que sería un proceso bastante largo, porque el Constitucional no se caracteriza por la rapidez de sus decisiones, precisamente. No, en absoluto. Efectivamente, el Tribunal Constitucional es un tribunal que está muy atascado, que suele tardar mucho tiempo, incluso años, en dictar sus resoluciones y, por lo tanto, no es algo que se vaya a resolver de forma inminente. O sea que la norma, mientras tanto, sigue adelante sin ningún tipo de traba. No influye para nada lo que esté ocurriendo en que la norma siga adelante. Correcto. La norma ha sido convalidada, por lo tanto su vigencia permanece y a expensas de lo que pueda decir el Tribunal Constitucional en el futuro es una norma aplicable. Bueno, pues nada, Gerardo, muchas gracias por aclararnos estas dudas. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, y vamos a hablar también con Joaquín Anastasio, compañero, periodista, corresponsal en el Congreso para los periódicos La Provincia y El Día. ¿Qué tal, Joaquín? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Roberto. ¿Qué tal? Bueno, muy bien, encantado de saludarte. Oye, Joaquín, confiesa que ayer fue un día divertido para la crónica parlamentaria. Pues sí, estuvo entretenido. La verdad es que estos días así te suben la adrenalina y resulta bastante divertido seguir estos momentos. Es verdad que hubo un momento de confusión. Divertido entre comillas también. Sí, lo entiendo. Estamos hablando precisamente en ese tono, sí. Joaquín. Es verdad que al principio hubo un momento de confusión porque, claro, en el recuento, que también se hizo mal, no se tuvo en cuenta que había habido, bueno, pues una fuga de votos. ¿Quién se dio cuenta primero de que algo no iba bien? ¿La propia Batet o alguien que empezó a avisarle? Bueno, yo creo que la primera que se dio cuenta fue la vicepresidenta primera que... Por lo que tenemos entendido, hizo una corrección, digamos, en vivo al presidente que lo tenía al lado, diciendo no se ha equivocado, no había sumado bien. Yo recuerdo perfectamente que, según estaba comentándolo, o sea, diciendo los resultados la presidenta, yo estaba apuntando y cuando dijo 166 más 9, son 175, como sabemos que no podía haber empate a 175 porque falta un escaño por cubrir, que es además un escaño canario, sabía que o sea, que la ley salía, que el decreto salía adelante. Claro. Y bueno, hubo ahí 40 segundos de mucha confusión. Incertidumbre. Sí. Joaquín, lo cierto es que no es la primera vez que hay errores. Bueno, no es la primera vez que se equivoca Casero, el diputado Casero, en su voto, pero es que también el propio presidente Sánchez, en una norma contra el aborto, votó en contra de su partido. Mariano Rajoy, siendo presidente, con unos presupuestos, también votó en contra de su partido. ¿Qué ha ocurrido en esos casos? En esos casos yo creo que yo sepa no ha ocurrido nada, no ha habido ninguna modificación de la votación que se diera en ese momento. Ayer, claramente, durante las horas previas, todo el mundo contaba con que podría haber algún error. Es muy raro que en una votación no se produzca un error y todo el mundo contaba con que a ver qué tipo de error se podía producir. Claro. Y estás comentando casos de errores. Estos días, o sea, estas horas anteriores hemos estado recordando que el propio Pedro Quevedo, diputado de Nueva Canarias, se equivocó en unos presupuestos, en los presupuestos generales de 2018, en la votación de las enmiendas a la totalidad. Y él provocó que se deshiciera un empate que iba a haber. No tuvo consecuencias porque el empate lo único que hacía no tenía consecuencias prácticas.
pero fue muy comentado porque... Claro. Es cierto. No sé si recordáis aquel caso en el que un diputado vecino le pulsó el botón de manera, en fin, errónea. Pero, siendo justos, Joaquín, no debe ser tampoco, es decir, tan fácil o tan difícil equivocarse, mejor dicho, porque es verdad que se votan muchas normas. Ayer, por ejemplo, había que votar sí a una parte, no a otra, en el caso del Partido Popular, y esto, claro, también puede llevar a confusión, ¿no? De hecho, siempre hay alguien que indica, un diputado que indica además el sentido del voto que debe haber para que sus compañeros no se equivoquen, ¿no? Sí, efectivamente. Eso. Lo que pasa es que ahora con los votos telemáticos pues se ha cambiado un poco el procedimiento y es más complicado seguir ese proceso, ¿no?, de comprobación del voto. Y en este caso, el hecho de que el diputado del Partido Popular que se ha equivocado votara de forma contraria a cada una de las dos votaciones que se referían a este decreto ley, a mí me indica que realmente ha habido un error humano, no sé, es la sensación que tengo. Bueno, pues veremos qué es lo que pasa entre tanto. Joaquín, gracias, ha sido un placer saludarte de nuevo, un abrazo. Igualmente, un saludo, adiós. Bueno, dejamos a un lado el Congreso, nos ocupamos de otro asunto porque hoy es el Día Mundial contra el Cáncer. En Canarias hay 280.000 casos de esta enfermedad. Los más frecuentes son los de colon, recto, mama y pulmón. La Sociedad Española de Oncología Médica advierte de que este año van a aumentar los casos diagnosticados y ese aumento no tiene en cuenta el impacto que pueda tener la pandemia, o sea que todavía puede haber más casos de los previstos. Se prevé que en 2040 la incidencia llegue a los 340.000 casos anuales en toda España. Bueno, la doctora Isabel Echevarría es secretaria científica de la Sociedad Española de Oncología Médica. ¿Qué tal, doctora? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, hemos visto una campaña en lo que se habla de la suerte que no queremos que nos toque, pero hay algunos elementos, algunos factores evitables importantes. El tabaco, el alcohol, el sedentarismo, las dietas, o sea, no todo es suerte tampoco, ¿eh? Efectivamente, uno de cada tres tumores, de cada tres muertes por cáncer, son debidas a factores de riesgo evitables. Es decir, que podemos hacer mucho por reducir nuestro riesgo. Sin embargo, parece que los casos van aumentando. Ahora son 280.000, estábamos viendo previsiones aquí en Canarias de 340.000 dentro de 10 años. ¿Por qué siguen aumentando los casos si en teoría cada vez mejoramos nuestro estilo de vida? En teoría. Bueno, lo primero porque la población está envejeciendo y sabemos que la edad es un factor de riesgo principal para desarrollar tumores. El riesgo va aumentando conforme cumplimos años. Entonces, como estamos en una población cada vez más envejecida, solo por eso ya hay un incremento progresivo en los casos del cáncer. Además, hay unos casos concretos que en España, en nuestro país, por ejemplo, colon, recto y mama son los principales que se dan. Sí. ¿Esto es así por lo general en todos los países? ¿O cada uno tiene sus propios, sus propios tumores que tienen mayor preponderancia? En general, los más frecuentes suelen ser muy similares de un país a otro, aunque es verdad que hay ciertos factores de riesgo que no están igualmente distribuidos, por ejemplo, pues las infecciones. Nosotros ya en Europa en general el cáncer gástrico ha disminuido muchísimo porque hay mucho menos, porque ahora se trata el Helicobacter pylori. En cambio, en otros países en vías de desarrollo estos tumores son mucho más frecuentes. Entonces sí que hay diferencias, pero por ejemplo con países de nuestro entorno en general las cifras son muy similares. Le tengo que preguntar por el COVID. Estamos en la situación que estamos. Doctora, ¿se ha estudiado si hay alguna relación entre COVID y cáncer? En general no parece que haya ninguna relación entre ambos. Pero sí que hay una influencia clara. La saturación de los servicios médicos puede provocar que no se diagnostique en muchos casos a tiempo, ¿verdad? Eso sí. Por suerte, esto fue sobre todo en la primera ola. Ahí sí que hubo un impacto indudable en los diagnósticos de cáncer. Ahora mismo ese impacto ya es mucho menor. Los servicios de oncología, de ginecología, de radioterapia, los cirujanos están funcionando con normalidad. Entonces ya no se dan esos retrasos que se dieron en la primera ola. Hay también otra actitud. No sé, usted a lo mejor en su consulta lo puede detectar. Otra actitud frente al cáncer, evidentemente es un disgusto el diagnóstico, pero quizá el saber que se está avanzando, en el que hay cada vez más terapias para curar la enfermedad, hacen que no se vea la noticia como algo fatal. Eso es, y hay que quitar el estigma de la palabra cáncer, porque es que uno de cada dos varones y una de cada tres mujeres aproximadamente va a tener cáncer a lo largo de la vida.
y por tanto hay que quitar el estigma de la palabra y no tenerle tanto miedo porque la mayoría de los tumores se curan. Pues doctora Echevarría, muchas gracias por habernos atendido. Buenas tardes. Muchas gracias, buenas tardes. Bueno, y ahora nos vamos al exterior. Ya les hemos comentado que comienzan los Juegos Olímpicos de Invierno en China, una cita que aprovecha, por cierto, el presidente ruso Vladimir Putin para visitar a su homólogo, también aliado del presidente Xi Jinping. Europa, mientras, denuncia que se utilice el evento deportivo para hacer propaganda, al mismo tiempo que Estados Unidos advierte de campañas de desinformación rusas para insistir en esa invasión de Ucrania. Comienzan los Juegos Olímpicos de Invierno con el encuentro entre el presidente chino y Vladimir Putin, una excusa para refrendar el apoyo del gigante asiático a los intereses de Rusia en medio del conflicto en Ucrania. Por su parte, la Comisión Europea pide no utilizar el evento deportivo para hacer propaganda política. Pero el líder ruso ha querido aprovechar la ocasión y presiona a Europa hablando de reforzar el suministro de energía y gas con Pekín tras el anuncio de sanciones europeas al gasoducto que une a Alemania con Rusia. Y es que en esta crisis la energía es una cara de la moneda y esta es otra. Tanques rusos y unidades del ejército continúan realizando maniobras en la frontera con Ucrania, mostrando todo su arsenal. Al mismo tiempo, los militares norteamericanos van llegando a Polonia. Al otro lado del océano, otros 8.500 esperan en Carolina del Norte a cualquier movimiento de las tropas del Kremlin. Estados Unidos además advierte, los rusos quieren fabricar un pretexto para una invasión. Según los servicios de inteligencia, the Russian government we think is planning to stage a fake attack. Planean organizar un ataque falso donde parezca que son las fuerzas ucranianas u occidentales las que atacan. Dice John Kirby, portavoz del Pentágono, lo haría a través de un vídeo guionizado con actores y donde se vean cadáveres o imágenes de lugares destruidos. Así Rusia emplearía el engaño para comenzar a invadir Ucrania. 3.194 inmigrantes alcanzaron las costas de las islas en el primer mes de este año. Es el mes de enero con mayor llegada de personas en el último lustro, de estas personas en situación irregular. Ante los flujos migratorios que vive Europa, Francia abre el debate sobre el refuerzo de los controles fronterizos y pide que se replantee el acuerdo de Schengen. La última crisis migratoria que vive Canarias registra su peor mes de enero de los últimos 5 años en la llegada de migrantes. Más de 3.000 personas alcanzaron de forma irregular las costas del archipiélago en el primer mes de 2022, lo que supone un 53% más que en el mismo mes de 2021. Cifras muy superiores a los 20 y 40 migrantes que llegaron en enero de 2018 y 2019 respectivamente, justo antes de la reactivación del flujo migratorio registrado en 2020. Y en pleno pico de esta ola migratoria, Francia pide replantear el espacio Schengen, un acuerdo por el que se suprimieron en 1995 las fronteras entre los 26 países integrantes de la Unión Europea. Un véritable Conseil Schengen. Debemos reformar Schengen. No puede haber libertad de movimiento si no controlamos nuestras fronteras exteriores, manifestaba este jueves el presidente francés. Emmanuel Macron quiere establecer un Consejo de Schengen que ayude a tomar decisiones conjuntas y facilite la coordinación en tiempos de crisis. La idea no es despreciar a españoles, italianos, griegos, chipriotas o malteses, diciéndoles por qué no controlan sus fronteras, aseguraba el ministro del Interior francés, defendiendo su voluntad de reforzar los controles fronterizos. Su homólogo español apuesta por un pacto migratorio europeo que busca un equilibrio entre los criterios de responsabilidad y solidaridad. España siempre tiene una postura activa y encaminada al encuentro. El pacto migratorio es una apuesta importante para el conjunto de la Unión Europea. Ese primer Consejo Schengen podría celebrarse el próximo 3 de marzo. Ya les decíamos antes que solo entre ayer y hoy 187 personas han sido rescatadas por salvamento marítimo en Gran Canaria y Lanzarote. Ismael Furio Genovés es presidente del Comité de Flota de Salvamento Marítimo. ¿Qué tal, Ismael? Buenas tardes. Buenas tardes. Queríamos hablar con usted porque son ustedes sin duda los ángeles de la guarda del mar. ¿Tienen una estimación de cuántas personas han podido ayudar, ustedes que hayan podido estar a punto de naufragar y a las que ustedes hayan rescatado? No, muchísimo menos. Son muchísimas las personas que pasan por las cubiertas de nuestras unidades
la verdad es que no lo contabilizo. Claro, ustedes son los primeros en llegar, en asistir a estas personas cuando se encuentran en alta mar. ¿Qué protocolo tienen que seguir? Me imagino que tienen un protocolo de con quién hablar, qué es lo primero que tienen que preguntar, cómo desarrollan la labor en un terreno, un momento hostil que puede ser un momento además muy peligroso. Bueno, el funcionamiento a bordo de las unidades para un rescate, una vez se ha localizado una embarcación que hay que ayudar, lo primero que recibes el aviso a través de las torres de control de salvamento marítimo, de los centros de coordinación de emergencias. En el caso de Canarias hay 2, uno en cada provincia, uno en la provincia de Las Palmas y otro en la provincia de Tenerife. Y una vez se ha activado esta unidad, pues se decide qué unidad, digamos, puede intervenir de una forma más rápida, y directamente se desplaza allí. La mayoría de las veces en este tipo de intervenciones por velocidad siempre se opta por utilizar las embarcaciones, tanto las salvamares como las guardamares, ya que tienen una velocidad de desplazamiento más rápida y permite, digamos, hacer una intervención mucho más rápida, que en el caso de la llegada de personas migrantes es lo que realmente lo que más cuenta. Es decir, cada minuto cuenta, porque todo el mundo hemos visto en qué tipo de embarcaciones cruzan. Y evidentemente cada minuto que pasa pues existe una infinidad de posibilidades de que tenga un mal desenlace. Claro, en esta última ocasión 16 personas han desaparecido, aunque se lo han contado a ustedes. ¿Esto se lo cuentan rápidamente, les explican rápidamente lo que ha pasado o es a lo largo de la travesía cuando ustedes van averiguando las circunstancias de esto? Pues depende muchísimo de las personas. Piensa que al final la gente que viene con mucho miedo, es decir, para ellos esto no solamente es el miedo de la propia travesía, sino el miedo a lo que se van a enfrentar aquí. Desconocen que el salvamento marítimo, en algunas ocasiones desconocen que se trata de un cuerpo civil. Ellos también saben que tanto salvamento marítimo, por otro lado, también hay otros cuerpos de rescate que, digamos, son cuerpos de control fronterizo, y entonces todo este tipo de informaciones, pues ellos también piensan que pueden tener consecuencias para ellos, con lo cual no existe tampoco una comunicación tan sencilla. Es decir, a veces es muy complicado llegar a saber qué ha ocurrido durante esta travesía. Hay personas que sí que lo conocen o reconocen que el barco naranja, como ellos nos identifican, pues digamos somos un cuerpo civil de rescate, entonces pues sí que intentan comunicarnos si han habido pérdidas o gente que ha desaparecido durante esa travesía, pero en algunas ocasiones, pues si no son capaces de identificarlo por miedo a que se trate de una embarcación de Guardia Civil o de la Guardia Marroquí, pues muchas veces ellos también pues intentan salvaguardarse. Claro, se callan. Está diciendo, Ismael, que han observado cambios en el tipo de embarcaciones que se están utilizando ahora. ¿En qué sentido? Bueno, cada vez las embarcaciones, como habremos visto, son más precarias. Es decir, en la anterior crisis que se vivió en Canarias, prácticamente la totalidad de embarcaciones que se rescataron eran cayucos, que eran las embarcaciones de pesca que se utilizan tanto en el sur de la costa marroquí como en Mauritania, en embarcaciones bastante grandes, y aunque tengan un aspecto más o menos desvencijado, pero son embarcaciones que tienen bastante capacidad de navegación, son barcos que navegan muy bien porque están pensados para la pesca. Y esto, digamos que muy lejos, que nadie tenga la idea de que eran barcos seguros, ni muchísimo menos, pero bueno, digamos que comparado con las embarcaciones neumáticas que a día de hoy vemos que están utilizando, que la mayoría de ellas son las embarcaciones neumáticas que se pueden comprar pues a través de cualquier página online para hacer un uso, digamos, recreativo en aguas interiores o en una piscina. O sea, están utilizando embarcaciones inflables que no cumplen con ningún criterio de seguridad en muchas ocasiones. Y estamos hablando de unas travesías en un océano con centenares de millas por delante. O sea que vaya, que en este aspecto hemos ido a peor en el aspecto de seguridad. Bueno, pues aunque a usted no que le gustaba el apelativo de ángeles de la Guardia del Mar, lo cierto es que han ayudado a muchísimas personas, Ismael, a sobrevivir en el mar y a ser rescatadas, y eso pues merece nuestro reconocimiento. Muchas gracias por atendernos. Al contrario, gracias a ustedes, y bueno, nosotros la verdad es que hacemos nuestro trabajo, para eso estamos, para rescatar náufragos con independencia de donde vengan.
Y lo que sí que queremos apostar es porque el gobierno español siga apostando por mantener un servicio de salvamento marítimo civil como el que tenemos, que es único en toda Europa. Y la verdad es que consideramos que es importante que sigamos dando este ejemplo al resto de países y que se sumen al mantenimiento de un rescate civil, que es lo que realmente hace falta para solucionar estos problemas. Y a la vista está que absolutamente necesario. Gracias, Ismael. Buenas tardes. Gracias a ustedes. Buenas tardes. Bueno, ya hay conmoción en Argentina, ya se lo contábamos ayer, por la muerte, ya van 20 personas que han fallecido, ayer eran una docena, por haber consumido cocaína adulterada, y siguen aumentando los ingresos de más personas intoxicadas. Por ahora hay 6 detenidos. ¿Cómo era tu nombre, Gaucho? Julio César Ferrari. También conocido como El Paisa, es uno de los detenidos por distribuir cocaína adulterada en Argentina. Este es el registro de la policía en su vivienda en un barrio marginal de Buenos Aires. Y esto, lo que se decomisó, más de 100 bolsas con droga contaminada que ha acabado con la vida de 23 personas. Otras 50 además estarían ingresadas en estado grave. Entró con un paro cardíaco, sin respirar, y eso quedó el cerebro sin oxígeno. O sea, entró grave. Y después de consumir me agarró dolor de panza, dolor de cabeza, se me nubló la vista, y empecé a tener vómitos, y después vomité sangre a lo último y ya me asusté y me vine para el hospital. Familiares de las víctimas hablan de corrupción de la policía y la justicia con las mafias del narcotráfico. Bueno, sabemos que mata y sabemos quién la deja pasar, y la gente esa que maneja eso están en country, están apañados por la justicia, por la policía. Por contra, la población argentina vive días complicados, con gran conmoción por los hechos que además ponen de manifiesto la necesidad de incrementar la lucha contra el comercio ilícito de drogas y las adicciones, en especial en aquellas zonas donde existen altas tasas de pobreza. Y se acumulan los problemas para la petrolera Repsol en Perú tras el vertido el pasado 15 de enero en las costas del país. Un juez ha impedido a sus directivos salir del país mientras investiga lo ocurrido. Durante el tiempo que dure esa investigación, la empresa española tampoco puede proveer combustible, algo que podría derivar en un desabastecimiento del país. Los peruanos se plantan ante Repsol. A las puertas de la refinería La Pampilla, lugar donde se produjo el vertido de crudo el pasado mes de enero, piden a la petrolera responsabilidades por la catástrofe medioambiental. Y ya está por los suelos el turismo, está por los suelos de los negocios, la pesca y el ecosistema en general, estamos totalmente arruinados. La empresa española admite ahora que la cantidad de petróleo derramado en el mar de Perú alcanza casi los 10.400 barriles. Desde esta instalación se monitorean las arduas labores de limpieza. Estimamos que estaremos en una situación, digamos, aceptable a finales de marzo más o menos. Y mientras prosiguen los trabajos para retirar el crudo de las zonas afectadas, los directivos de la petrolera tienen prohibido salir del país hasta que concluya la investigación. Repsol tampoco puede realizar operaciones de carga y descarga hasta que se esclarezcan las causas del derrame, una situación que amenaza ya con problemas de abastecimiento de combustible en Lima y el sur del país. Es bastante preocupante porque, mira, al haber ese abastecimiento de combustible, va a subir los precios de combustible. La petrolera abastece al 40% del mercado nacional y surte al 75% de los aviones que tocan suelo peruano. Solo hay combustible para aeronaves durante los próximos 11 días. Bueno, de Marruecos nos llega una historia que nos tiene con el corazón encogido. Ahí ven a miembros de los equipos de rescate que con cuerdas bajan agua y oxígeno a lo más profundo de un pozo de unos 32 metros. Abajo está atrapado un niño de 5 años que cayó el pasado martes. Se trabaja a toda prisa para desmontar el terreno, llegar de manera horizontal a esa profundidad, 32 metros, y rescatar al pequeño. Se calcula que ya solo quedan unos 5 metros para poder conseguirlo. El diámetro del pozo es demasiado pequeño para que un adulto acceda hasta él. Esta situación terrible nos recuerda a la del pequeño Julen en Málaga, seguro que ustedes lo recuerdan. Un niño más pequeño, un pozo más profundo, más estrecho, y que lamentablemente falleció en aquella ocasión. Parece que por el momento las constantes vitales del pequeño que está aquí en Marruecos caído se mantienen.
Y vamos a ocuparnos, como todas las semanas, de la actualidad en el continente cercano, en África, con Pepe Naranjo, que nos atiende desde Senegal. ¿Qué tal, Pepe? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, y con más noticias en torno a la desestabilización en muchas zonas de ese continente, sobre todo las zonas que están alrededor del Sahel, ya Burkina Faso y ya también Guinea-Bissau. Sí, así es. La verdad es que va siendo ya casi un hábito, ¿no? Hablar de golpes de Estado, de intentos de golpes de Estado, ¿no? Tuvimos el de Burkina Faso del pasado 24 de enero y nada, y el otro, esta misma semana vivimos pues un nuevo intento de golpe de Estado en Guinea-Bissau. Lo que es evidente es que se está produciendo un contagio después de los golpes de Mali y de Guinea-Conakry del año pasado, y que este recurso de los militares a intentar hacerse con el poder se está convirtiendo pues eso, en una mala costumbre, una fea costumbre, y no hay prácticamente un mes sin que no tengamos una sacudida, ¿no? Claro. El golpe de Estado de Guinea-Bissau, además, un golpe lleno de sombras, porque todavía no está claro qué es lo que realmente pasó. Sí se sabe que hubo 11 muertos por esta intentona y que fracasó, que el presidente Embalo sigue en el poder. Precisamente hoy la CEDEAO ha decidido enviar soldados a Guinea-Bissau para tratar de volver, digamos, a una situación un poco de orden en el país. Hablábamos de Burkina Faso la semana pasada y hablábamos de la violencia contra la población, lo que está sufriendo muchas partes del país, como desencadenante de ese descontento popular. No sé si aquí ocurre lo mismo. Bueno, son realmente, cada país vive sus especificidades, digamos. Es verdad que en Burkina Faso el problema yihadista es enorme y eso generó el malestar tanto ciudadano como entre los militares para justificar, por así decirlo, este golpe de Estado, mientras que en Guinea-Bissau las circunstancias son totalmente diferentes. Allí no se vive esta violencia yihadista. Ahí lo que tenemos es un problema enorme de corrupción, de gobernanza por parte del propio presidente Embalo y de su gobierno, que ha recurrido también a la represión de la oposición, y el problema del narcotráfico, ¿no? Que en Guinea-Bissau es prácticamente endémico desde hace muchos años, un narcotráfico que un propio sector del ejército ha participado de ese narcotráfico. De hecho, ha habido militares de Guinea-Bissau que han sido condenados a cárcel en Estados Unidos y están siendo perseguidos por parte de la DEA estadounidense, con lo cual digamos que las circunstancias son muy diferentes en cada país. Claro. Lo que digamos que es común es esta inestabilidad que se está generalizando en toda la región de África Occidental y que desgraciadamente desemboca en esta situación de regímenes militares o de enormes problemas como el que está viviendo ahora mismo Guinea-Bissau. Bueno, Pepe, lo tenemos que dejar hoy aquí, pero ojo, la final de la Copa de África, está Senegal en la final, eso tiene que ser una fiesta, ¿eh? Mira, el otro día, tras la semifinal que ganó Senegal para llegar hasta la final, se vivió en Dakar una auténtica noche de fiesta, así que el domingo Egipto contra Senegal en la final, Salah contra Sadio Mané, dos jugadores del Liverpool. Veremos qué pasa, pero si Senegal gana, te aseguro que va a ser una noche muy, muy larga en Dakar. Bueno, pues estaremos atentos a lo que pasa, a ver si la semana que viene hablamos de un campeón de África ahí en Senegal. Gracias, Pepe, un abrazo. Gracias, un abrazo. Bueno, nos fijamos ahora en la previsión del tiempo después de una semana que ha tenido pues prácticamente de todo. Frío, lluvia, nieve, después calor, calima, viento. ¿Qué toca para el fin de semana, Antonio? Toca primavera, Roberto. Hombre. No, bueno, temperaturas primaverales, eso sí, en las horas centrales del día, sobre todo el sábado, o sea que la gente que quiere ir a la playa, vamos a ver enseguida la previsión, seguramente mañana va a encontrar ese momento porque va a hacer sol en casi todo el archipiélago. En la provincia oriental sí que tenemos señalada la calima, en esta provincia también va a haber todavía calima, pero también habrá nubes bajas, sobre todo en las islas más occidentales. Ya decía, buenas temperaturas. Para el domingo lo que esperamos es que sigan las temperaturas más o menos iguales, no va a cambiar mucho, pero sí que entrarán nubes altas. Lo que faltaba en toda esa combinación que tú has dicho para este fin de semana es mal estado del mar, que lo vamos a tener este fin de semana con olas que podrían alcanzar los 2 metros de altura, pero bueno, ahí está. Todavía alguien que quiera aprovechar playa puede hacerlo este fin de semana. No se puede tener de todo. En el extranjero llama la atención la nieve. Sí, la nieve que tenemos en Estados Unidos, pero vamos a ir antes a Madagascar, donde se acerca un ciclón tropical. Hemos visto cómo ha pasado por las islas de Reunión, también las islas Mauricio. Esto es
la progresión de los últimos días, por eso se oscurece y se hace de día. Aquí tenemos la isla de Madagascar y fíjate cómo se va acercando ese ciclón. Se prevé que llegue a tocar tierra mañana al mediodía y va a atravesar la isla de este a oeste con unas velocidades justo al entrar que estarán en el torno de los 185 kilómetros por hora. Esperemos que no pase nada grave en Madagascar a partir de mañana. Y ahora sí que vamos a ver esa nieve de Estados Unidos, como tú decías, porque hemos visto nieve durante toda esta semana. Y mira, esto es el norte de Texas, que sabemos que es uno de los estados más al sur de Estados Unidos. Y mira cómo están, teñidos de blanco. Ha nevado en prácticamente, no sé si todo el país, pero gran parte del país. Hay 100 millones de los 325 millones de personas que tiene Estados Unidos. 100 millones se han visto afectadas de una forma u otra por la nieve. O sea que aquí está sobrando nieve y donde falta nieve es en Pekín, donde justo hoy empiezan los Juegos Olímpicos y han tenido que hacer un 100% de nieve artificial para celebrar estos Juegos Olímpicos. Unos tanto y otros tampoco, ¿no? ¿Todo esto es nieve artificial? Todo es nieve artificial porque aquí, aunque está en montaña y aunque las temperaturas son bajas, no nieva. No nieva tanto como para celebrar los Juegos Olímpicos. Desde hoy Pekín es la primera ciudad del mundo en capaz de organizar unos Juegos Olímpicos de verano, como fueron en 2008, y unos de invierno, como son ahora en 2022, pero con 1,2 millones de toneladas de nieve artificial. 1,2 millones de toneladas, ahí es nada. Bueno, Antonio, pues nada, estaremos pendientes este fin de semana de lo que... Hombre, pero si está Emilia aquí. Emilia González, te nos has colado. No yo será... vi el tiempo y me metí. No será que tienes un programa nuevo a partir de mañana, ¿verdad? No será. Les voy a pedir a todos que escuchen con atención. A partir de mañana, cada fin de semana, cada sábado y cada domingo, de 5:15 a 7:30 de la tarde, un programa, un magazine en directo. Están 2 horitas para hablar de qué, de todo. Vamos a hablar de medio ambiente, de cultura, de deporte, de meteorología, de vulcanología, de turismo. Cuento con colaboradores, cuento con reporteros en todas las islas. Es que lo tenemos todo. No es por nada, pero lo tenemos todo. Oye, Roberto, ¿a ti que te gusta la cocina? Paola Bontempi creo que va a estar ahí haciendo cocina, ¿no? Maravilloso. ¿Qué me dices? Yo soy un gran cocinilla. Por supuesto, los sábados vamos a tener Pétalos de Chocolate, que es el canal de Paola Bontempi, nos va a hacer unos dulces, unos bizcochones, todo cosa dulce, porque ella tiene una manita como es ella, ¿no? Dulce. Pues esa manita nos la va a aplicar los sábados para hacernos esas recetas dulces y endulzarnos los fines de semana. Emilia, recuérdanos la hora. De 5:15 a 7:30. Solo el sábado. Es una hora buenísima. Solo el sábado. Después de comer, después de embelezarte, pues ya te tomas el cortadito y te tomas el dulce también con Paola Bontempi, que nos va a enseñar. Todos los sábados y todos los domingos. Y domingo, ¿no? Sábado y domingo. Sábado y domingo, efectivamente. Yo me tomo una agüita ya a esa hora. No está uno tampoco para estar... Uy, tienes una edad. Denotas una edad. Emilia, mucha suerte. Vamos a estar pendientes de ti para verte en ese, ese estreno. Un besito. Saludos al equipo. Y a todos nuestros compañeros. Un saludo. Bueno, Antonio, estaremos pendientes también sí, estaremos de ese estreno. Pero nos vamos a despedir mirando una vez más a China. Ya hemos visto que allí han empezado los Juegos Olímpicos de invierno y para celebrarlo el país anfitrión ha decorado con luces esta autopista, que precisamente ha sido construida para acercar la ciudad de Pekín a otras sedes del evento. Bueno, pues con estas imágenes, con estas luces de invierno, nos despedimos hasta el próximo lunes. Que pasen un feliz fin de semana. Les dejamos con Telenoticias 1. Nosotros volvemos el próximo lunes a partir de la 1:30 en una nueva edición de Atlántico Noticias. Hasta entonces.